Gustavo Guerra García está con nosotros. Gustavo, placer como siempre. Igualmente. A ver, Gustavo, antes de entrar al tema que vamos a discutir sobre los Panamericanos, tu expertise, ¿no?, en todo el tema que son comunicaciones, el estado de transporte, ¿no? Transporte y comunicación. El estado de las carreteras, la cantidad de puentes que se han caído. Después vamos a hablar del tema de Talavera, que me parece que es una negligencia a todas luces, ¿no? Está ahí, pero ¿por qué tantos puentes? Un poco el estado de las carreteras actualmente, Gustavo. Sí, yo creo que cuando se cae un puente hay dos causas posibles. La primera, no tomamos todos los cuidados posibles para los estudios hidrológicos. Y ahí las pautas, algunos lo diseñan a 50 años, es decir, estudias cuál es la avenida mayor que hubo de agua, ¿no?, en los últimos 50 años. Otros planifican en situaciones extremas, ¿no? Los niños del 25 o del 83 o el periodo 97-98 son situaciones extremas que también te pueden permitir medir cuál es el caudal máximo del que tienes que tomar como referencia para el diseño. Entonces, una de las causas probables es un diseño equivocado. A mí me parece que esa es como la causa principal. En general hay una tendencia en muchas de las infraestructuras modernas, por tratar de no escalar los costos de una forma muy grande, a no darle el peso y la importancia al análisis hidrológico, y descuidamos, digamos, esa disciplina dentro de las 13 o 14 disciplinas que siempre están vinculadas, digamos, a una obra, ¿no? La otra posibilidad... El tema hidrológico es una de esas disciplinas. Claro. El tema sísmico sería otro, para entender. Sísmico, sí, en general, para las obras que tienen una importancia sísmica. Ok. Bueno, en general todas requieren análisis de riesgos. Ok. Pero, digamos, la hidrología, en caso como el Perú, que es un país en general inundable, que tiene, digamos, como 25 ríos importantes que son como oasis en la costa desértica, y obviamente de cuando en vez, cada determinado número de años, algunos creen que cada 50 o cada 100, bueno, tienes subidas de lluvias importantes, aumento de los caudales y por lo tanto planos inundables y afectación, ¿no? Entonces, claro, cuando tú tienes un puente que se diseña no previendo, ¿no es cierto?, los caudales máximos que pueden ocurrir en un plazo de 50 o 100 años, obviamente tienes los problemas como el del puente Virú o el puente peatonal. La otra posibilidad es que la hidrología haya estado impecable, que el diseño haya estado muy bien y que lo que haya habido es un error en la ejecución de las obras, ¿no? Eso me parece que es poco probable en el caso de Virú. Ese puente parece estar construido de acuerdo a su diseño. Pero el de Talavera no, porque finalmente esos cables tuvieron también que haber sujetado, que no lo hicieron. Habría que ver, ¿no? Yo creo que ahí lo que sí merece es una investigación. En todo caso, las hipótesis siempre son dos: o el diseño estaba equivocado o la implementación no siguió el diseño, si es que el diseño era correcto. La norma técnica te orienta, ¿no es cierto?, a que tú tienes que estudiar los caudales extremos máximos en periodos de entre 50 y 100 años, ¿no? Que es lo óptimo, o usar situaciones extremas que en el Perú tenemos, ¿no?, que son los niños costeros como el actual o el del 25, y los niños normales como el 83 o el 97-98, que son las 4 referencias, digamos, más importantes que tenemos. Ahí la pregunta que me queda, Gustavo, es, o sea, en el siglo XVIII, al puente ese que se refería el presidente Kuczynski, y hay otro puente también, creo que data del siglo XVII, de 1600, aquí en el centro de Lima. Esos no tenían toda la, digamos, la capacidad de poder ver toda esta información que hoy sí manejamos, ¿no? Los niveles hidrológicos y qué sé yo. ¿Por qué esos no han caído? También puede ser que, claro, quizá por ahí no había todos los adelantos, quizá pues empleaban, no sé, esclavos para trabajar y los ponían a hacer roca por roca, o sea, algo podría, pero ¿cómo explicar justamente esa diferencia entre lo que dura un puente de esos tiempos y el que dura uno ahora? Digamos, lo que ocurre es que hay que entender que, digamos, la ingeniería es una disciplina que trata de afinar los costos y poner una infraestructura justo por encima de la capacidad necesaria, porque tener una solución de mucho mayor costo, con mucho mayor seguridad, pero muy por encima de lo que se requiere, también podría ser un sobregasto. Entonces, claro, este tipo de razonamiento no se hacía en el 1610, sino que con el conocimiento de la época, en realidad se hacían puentes con estructuras súper buenas, ¿no es cierto?, y que tenían muchos cuidados. Si te das cuenta, están asentados sobre todo el puente, ¿no? Están las estructuras, tocan el suelo del lecho del río y están asentadas de una forma mucho más sólida, ¿no? Por eso es que, claro, sobreviven muchos años, ¿no? El mismo razonamiento te puedo hacer con las pirámides o con Machu Picchu, ¿no es cierto? Están hechos de una forma que deberían durar para toda la vida. Que están hechos para toda la vida, pero claro, las pirámides nunca hubieran pasado el SNP, digamos, ¿no? Y tampoco otro tipo de... ¿Por qué? Porque habrían dicho que, claro, los costos hubiesen sido demasiado, claro, y qué sé yo. Para la vida útil tecnológica, entonces hubiéramos hecho algo un poco más modesto. Ya no hay faraones hoy por hoy, eso ya no sirve ya, más allá del turismo. Entonces, las infraestructuras antiguas tienen esas ventajas. Y otro tema es que, digamos, en el Perú antiguo
ha habido de los dos casos, ¿no? Los mochicas desaparecieron por un niño, es lo más probable, ¿no? Y luego reaparecieron como el Río del Gran Chimú. Otras infraestructuras como Chan Chan sobreviven porque están en una zona con baja probabilidad de inundación. Correcto. Y eso tiene que ver con un conocimiento acumulado. Bueno, eso es lo mismo que la hidrología moderna, ¿no es cierto? O sea, se basa en la necesidad de tener conocimiento acumulado. Correcto. Tienes que saber dónde están lo que los expertos llaman los planos de inundación, que están al borde del lecho del río, y eso te permite saber, ya sea con estudio de campos o con que te cuenten las historias las personas muy mayores, cuál es el área, ¿no es cierto?, inundable. Sobre esas áreas potencialmente inundables, en el Perú ya se han hecho 175 mapas multirriesgos. ¿Se han aplicado? Claro, no se han aplicado del todo, pero para 175 ciudades en igual número de provincias, ¿no es cierto?, están los mapas. Por lo tanto, la información generada por los expertos, por Defensa Civil, por Julio Curuaigua, por un montón de expertos, ya está. ¿Okay? Aquí el problema es que no tomamos la decisión de relocalizar a la población que vive sobre las zonas inundables y sobre las zonas de riesgo sísmico no mitigable, ¿okay? Porque es caro relocalizar esa población y se requeriría un ambicioso programa de vivienda social que, en mi opinión, deberíamos hacer. Correcto. Para poder relocalizar a la población. Oye, y el costo político, además, que es de una mezquindad total aquí en nuestro país, que justamente no querer ir contra lo que esa gente quiere que te dan votos. Es más difícil que sacar Orión de la avenida Arequipa, digamos. Tal cual. Tal cual, pero Gustavo, entonces urge hacer una evaluación del puente de Talavera, de todos los puentes que se han caído en el país, pero la pregunta es, ¿podríamos llegar a la conclusión de que efectivamente se hicieron mal o nuevamente se podrían hacer los mismos puentes para que duren 50 años y vuelva a ocurrir lo mismo como ha ocurrido en esta ocasión? Hay que verlo caso por caso. Hay puentes que nos ha ido bastante bien con los puentes. Hay zonas en donde los municipios y el gobierno han hecho muy bien su trabajo de descolmatar los ríos y las ciudades ribereñas se han defendido. Es decir, ahorita lo que pasa es que las noticias están sobre los casos negativos, como es normal, digamos, razonable, ¿no es cierto? Pero hay muchos casos en que las cosas están funcionando. Entonces, yo creo que el tema es de los casos graves como el puente Virú, porque en realidad el puente Pantanal de Castañeda, digamos que es un papelón, pero no es un caso tan gravitante como el puente Virú, ¿no es cierto?, que es de otro orden de magnitud, y es la primera vez en verdad que nos ocurre que la Panamericana se corta perdiendo un puente importante porque tiene mucha luz, son como 120 metros, dividiendo al país Trujillo al norte, Trujillo al sur, ¿no? Virú al norte, Virú al sur. Es decir, esto es más grave. Normalmente el niño, digamos que cortaba puentes más al norte, por lo tanto aislaba a una parte en menor grado del país, ¿no? Entonces esto sí es importante, hay que estudiarlo a fondo y obviamente darle mucho más peso a la hidrología. Yo creo que en el Perú la formulación de expedientes técnicos de estudios definitivos de ingeniería se tiende a no darle la importancia tanto a los estudios de impacto ambiental, que son parte de los estudios definitivos de ingeniería, como los estudios hidrológicos, ¿no? Y yo creo que ese es un tema que ahora requiere una reflexión nacional, pero yo diría que la gran ventaja de que esto haya pasado ahora, porque hoy día, digamos, han muerto decenas de personas, ¿no? Probablemente 100 entre los muertos y desaparecidos. Pero si hubiéramos tenido un sismo como el que tuvo Haití o el que tuvo Chile, ¿no es cierto?, al no haber relocalizado a las personas que están en zonas peligrosísimas de riesgo sísmico, en realidad la cuenta del costo social y los muertos hubieran sido 100 veces más, pero decenas de miles. Y yo creo que la conciencia que se está tomando sobre la necesidad de relocalizar a la población que está mal ubicada en los planos inundables, a los bordes de los cauces de los ríos, y que es una tarea nacional que se tiene que hacer, debería extenderse a la preocupación de que con el mismo razonamiento tenemos que sacar a las personas y relocalizarlas de los lugares con riesgo sísmico. Eso va a suceder. Mira, yo justamente ahora comentaba una nota que le hicimos a una gente en Santa Eulalia, ¿no? Y decía, bueno, ¿y ahora qué va a hacer, señor? Bueno, esperaré a que baje el río para volver a reconstruir. Caray, o sea, lo último que tú crees que pero es que eso sería reconstruir el desastre. Correcto. Yo creo que hoy día el Perú, sí, la gran cadena de solidaridad está generando una reflexión. Yo hoy día veo con alegría que cuando una persona saca una manguera para regar su carro, la gente le grita. Exactamente. Entonces, alguna conciencia estamos tomando respecto a estos problemas graves. Entonces, yo creo que el riesgo sísmico, en mi opinión, es mucho más alto en términos de la vulnerabilidad respecto de personas que van a morir, personas que van a quedar lisiadas, infraestructura que va a desaparecer. Entonces yo creo que si vamos a tomar en serio el tema de no reconstruir sobre el desastre, hay que tomar en serio este otro tema también, ¿no? Y por lo tanto, las decisiones de
fiscales que se tienen que tomar son importantes. La reconstrucción más cara no va a ser la reparación de los puentes y los caminos rurales, vecinales o departamentales, sino el programa de vivienda que se tiene que hacer para reubicar a las personas. Ese programa de vivienda social, que sería súper sano porque generaría centros urbanos nuevos, nuevas densidades, en lugares que se pueden planificar. Creo que es la solución final a dos de los grandes riesgos que tiene el Perú. ¿Crees que lo tiene, digamos, concientizado? Porque hablaba justamente con la viceministra de Vivienda, y claro, ahora han relanzado esta figura del techo propio, pero en, digamos, multifamiliares, ¿no? Es decir, me imagino que ahí también ya están pensando en ir reubicando, porque ya no es que, bueno, en donde tengas tu casita yo te voy a dar, aunque claro, creo que ahí también hay un requisito de que no estés en zonas de alerta. Creo que esta es una gigantesca oportunidad para poder lograr recuperar el concepto del plan urbano, que se tiene que hacer en todas las provincias, combinar el esquema del plan urbano con los mapas de multirriesgos que ya existen, ¿no es cierto?, y poder darle una solución definitiva a un problema que en el Perú puede costar cientos o decenas de miles de vidas perdidas si es que no se toman hoy las decisiones que se pueden tomar. Los caminos en sí, ¿no?, rurales, además la carretera Panamericana Norte que hemos visto, y el tema de la carretera central. Se ha declarado una emergencia en la carretera central. ¿Qué hay que hacer con el tema de la carretera central? Yo leía, yo no sabía, pero tú estuviste en contra de la IRSA, ¿no?, de la IRSA Sur. El tema de la carretera central pues era una prioridad a todas luces mucho mayor. ¿Cómo ves este tema de por ejemplo, la declaratoria de emergencia en la carretera central? ¿Qué hacer al respecto? La carretera central es compleja porque, como es una vía encañonada, es costoso, digamos, hacer un gran movimiento de tierras en los cerros que están a los bordes para poder hacer un túnel o poder expandir 2 carriles más en la carretera central y darle más capacidad. Pero los 2.800 millones que se han llevado los de Odebrecht, a ver, tú los metías en la carretera, ¿habría valido la pena? Digamos que siempre señalamos en varias publicaciones que, digamos, la competitividad y la fuerza económica del eje de la carretera central hasta Pucallpa era un eje mucho más importante que el eje sur hacia Ñapari, ¿no? Eso está clarísimo. El comercio internacional que se genera en la frontera con Ñapari no pasa de $11 millones anuales, en 5 años son 55, la inversión en la interoceánica del sur son $4.500 millones según la Tesorería de Provías Nacional. O sea, es obvio que la interoceánica es un proyecto sobredimensionado y tiene miles de problemas, y yo calculé las pérdidas en $1.700 millones. Ese proyecto debió costar menos y hacerse algo más modesto y invertir más en desarrollo. En la carretera central, dada la situación actual, yo creo que lo que hay que hacer es una suerte de túnel que nos permita ahorrarnos la subida y la bajada y tener una vía que esté más protegida, ¿no? El problema con la carretera central es que en muchos puntos está cerca de zonas donde va a ser afectada por huaicos, ¿no? Pero claro, ese desarrollo en los kilómetros críticos, ¿no?, de la carretera central es altamente costoso, pero en mi opinión es una inversión indispensable, ¿no? Mejorar esa conectividad con más seguridad, porque, digamos, la carretera Chupaca Cañete, ¿no?, que es una carretera de pavimento económico, buena obra hecha durante el gobierno de Alan García, a un costo bajo, razonable, básicamente está diseñada para vehículos privados, no para que sea una vía de carga, ¿no? Correcto. La vía Cantaunis sí es una alterna que puede funcionar para las vías de carga, pero tiene el problema de que es igualmente vulnerable que la carretera central. Huaicos, tipo de cosas. Porque ambas están pasando por zonas en donde hay ríos, caídas de agua y situaciones que pueden hacer que, si hay lluvias en la sierra de forma extraordinaria, lo más probable es que las dos tengan problemas de tránsito restringido, ¿no? Entonces yo creo que alguna solución tipo túnel que nos permita tener al menos 2 carriles más y que sean más seguros es lo que necesitamos en la carretera central si queremos una solución definitiva, ¿no? Y la verdad es que Junín es el segundo punto de turismo de destino después de Cusco y por lo tanto es la despensa principal de Lima. Por lo tanto yo creo que esa obra tendría que repriorizarse en estos 5 años, ¿no? ¿Estamos encaminados a eso? ¿Has visto alguna señal de este gobierno? No tengo información de detalle sobre ese tema. Entiendo que el gobierno ha anunciado un programa ambicioso de inversiones, pero yo creo que hay que construir un consenso sobre una solución definitiva para la carretera central, ¿no? Me da pena dejar estos temas técnicos que eres un... ¿Quieres entrar al Panamericano? Yo estoy listo con mi casco, listo para entrar al Panamericano. No, pero a ver, en la parte técnica, es ahí donde eres un tigre. ¿Por qué técnicamente sí se debe seguir con el tema de los Panamericanos? Ya, bueno, primero porque hay varios proyectos de iniciativa privada para concesiones que tienen que ver con conectividad y resolver cuellos de botella del tránsito. Sí, pero yo coincido, pero que son súper importantes. Castaneda Locio no ha dicho esta boca es mía, no se ha metido ni siquiera al grupo de la COPAL, no ha dicho ni siquiera cuánta plata va a necesitar
negociar, cómo articular ese tema con los panamericanos, con la vía, dónde van a hacer las sedes. No ha dicho nada. El Ministerio de Transportes está a cargo de la ejecución hoy día de las obras de los Panamericanos. Hace 3 meses, ok. Ese es un avance. Ese es un súper avance porque Provías Nacional es la unidad ejecutora más efectiva del país. Yo estoy orgulloso de haberla diseñado en el 2001 y es la que más ejecuta inversiones y además la que tiene la mejor tasa de ejecución. Entonces, por lo menos ahí hay una decisión correcta del gobierno nacional sobre el tema. Y segundo, la infraestructura deportiva no es un elefante blanco, tiene 40 años de retraso. Por lo tanto, no hay aquí algo que se parezca a la interoceánica. Tampoco hay nada que se parezca a esos estadios enmanados que se construyeron donde no había liga de fútbol. Entonces, es realmente una muestra de un gran desconocimiento no entender que la infraestructura que se está planteando deportiva en Lima para el Perú es la mínima indispensable. No es una infraestructura sobredimensionada. No va a haber infraestructura nueva. Se ha dicho que se va a utilizar muchos temas. Se va a repotenciar, es cierto, la Viena, pero casi no va a haber infraestructura nueva. El jefe del proyecto, el señor Neuhaus, ha dicho que van a cumplir con los plazos. Yo voy a hacer mi acto de fe de creerle que va a cumplir. Y aparte de la infraestructura, hay otros temas que son muy importantes. Primero, la población urbana más adversa es las personas que tienen discapacidad. Y aquí los panamericanos no solo van a ver los panamericanos, sino los parapanamericanos. Correcto. Y un montón de obras, pero un montón de soluciones de señalización, de conectividad, de facilidades de rampas, transporte, en unas áreas importantes de la ciudad, se van a hacer para darle facilidad a todas las personas discapacitadas que vienen a competir en los parapanamericanos. Y ese es un legado para las personas que tienen discapacidad, que sufren enormemente, porque la ciudad de Lima y casi todas nuestras ciudades no están preparadas para tratar bien a las personas que sufren. No, aquí yo lo digo abiertamente, me metí por Roche, pero entonces, en este estudio yo no tengo para traer gente discapacitada. De acuerdo. Entonces, ese legado que te dejaría la organización de los panamericanos y los parapanamericanos es súper importante. Y yo te lo digo con toda seguridad. Esas obras para los discapacitados no van a haber, porque en el Perú no le damos importancia a estos temas de las personas más adversas si no se dan los Juegos Panamericanos. Pero eso también es sobre el papel, Gustavo, porque con lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué te da seguridad que se va a hacer? Esas son inversiones de bajo costo, que tienen periodos de rotación menores al plazo que queda por organizarse a los panamericanos. ¿Qué seguridad te da que se va a hacer? Yo lo que creo es que los panamericanos son un proyecto que está en gestión de preparación de proyectos. Si tú lo miras desde el punto de vista que tú requieres obras para reactivar la economía, no puedes parar tampoco los panamericanos, porque son parte de las obras importantes que en el casco urbano de Lima van a jugar empleo y dinamismo. Y aparte, hay otras intervenciones que están relacionadas a que van a haber incentivos para que haya 300 buses nuevos, principalmente en el corredor de las Panamericanas, Panamericana Norte, Sur y Evitamiento, que es uno de los corredores complementarios. Otro legado. Son 1.200 más que hasta ahora Castañeda del Ocio parece que no quisieran los Panamericanos. O sea, no se han puesto de acuerdo para aprovechar todas esas cosas que tú dices, con las que yo estoy de acuerdo, pero que hasta ahora no se ha avanzado absolutamente nada, y mi temor es que no se vayan a lograr finalmente. Por eso, yo lo que creo es que congresistas del fujimorismo, el presidente de la CONFIEP, que para mí es completamente inusual que entre a opinar en contra, pero ¿qué, ¿no es cierto? ¿qué tiene de malo? Porque tú también ahí has entrado en un tema político que tú dices que hay aquí lo tengo, quieren vacar al presidente y adelantar las elecciones, y los Panamericanos es parte de esa gestión. Es que yo creo que, digamos, utilizar a los Panamericanos, que no es un proyecto monstruosamente grande, digamos, si tú me dijeses, a ver, ¿qué proyecto grande tenemos que parar si no hubiera plata? Claro, la refinería Italada son 7.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para refinar una gasolina que la podemos importar. O sea, con el argumento, y eso no genera reactivación. Ahí lo que vamos a reactivar es a la industria de generación de plantas. Creo que también están en contra de la refinería de Italada. No he visto que estén en contra de la refinería. Bueno, la CONFIEP yo creo que sí. Lo que pasa es que se ha querido jugar con una mentira, que es que los panamericanos son algo así como una frivolidad, y con la segunda mentira, que el Estado no tiene recursos para poder hacer ambas cosas. Esas son dos falacias. Pero sí no tiene gestión, y ahí sí no hay nada de falacia, no tiene capacidad de gestión. Provías Nacional es la unidad ejecutora con más capacidad de gestión del Perú. Hace 3 meses, Gustavo, se ha perdido justamente por el ministro, Saavedra. Esa es otra discusión. ¿Tú crees que no podemos decir? ¿Tú crees que llegamos a tiempo? Yo quiero que lleguemos a tiempo. Yo lo que puedo decir hoy día es que Provías Nacional es la mejor unidad ejecutora del Perú, es la que más ejecuta en monto de inversión, tiene un presupuesto que ejecutan ellos tranquilos, 6.000 millones de soles al año, ¿no es cierto? Y creo que si alguien está en capacidad de hacer las obras de los metropolitanos, que además son obras básicas, son remodelaciones, instalaciones, una cancha para competir en remo en algún lugar en la punta, de obras que ya están estudiadas con expedientes técnicos hechos por el propio gobierno provincial del Callao. Es decir, no son cuestiones que estén en cero, son cuestiones que estaban ahí y que tienen que articularse y terminar de meterse los goles. Yo creo que
Si alguien lo podía hacer, es propiedad nacional. Por lo tanto, no se puede argumentar en este momento que no hay capacidad institucional. ¿Ok? La capacidad para ejecutar las obras está. Podemos argumentar que perdieron mucho tiempo. Bueno, el gobierno del Perú, si ellos creen que no hay tiempo, tendrán que reconocer que no hay tiempo, tendrán que explicarle a la COPAL que no tienen tiempo y se puede tomar una decisión sobre la base de que el Perú no llega, pero no sobre la base de que los panamericanos no sean prioritarios, porque además Lima con los panamericanos es colocada en el mapa mundial. Barcelona dio un salto hacia adelante. En Barcelona lo hemos trabajado. Barcelona fue 10 años antes que se prepararon, tenían ese plan urbano y con las Olimpiadas encajó todo perfecto. Aquí no había nada de eso. Bueno, los panamericanos más bien no saben qué hacer con eso. Perú tiene la propuesta del plan urbano lista desde el 2014. Correcto. Y no solo hecha, sino además concertada con el Callao. Mira que nos llevábamos mal con el Callao. No me florees más. Próxima semana lo traemos a Gustavo para seguir debatiendo sobre los panamericanos. Claro. Y los que critican que argumenten, pues no, porque yo hasta ahora no he escuchado más ningún argumento que 80.000. No has avanzado nada. ¿Y sabes cuál es el mejor argumento? Lo que tú has dicho. Yo tengo un acto de fe para que llegamos. No estamos para actos de fe, estamos para ver cuánto se ha avanzado y cuánto falta. Y hasta ahora no hemos avanzado ni hemos avanzado nada. Me tengo que ir, me dice Gustavo. Próxima semana. Sí, el Perú sí ha avanzado. Listo. Regresamos, no se muevan.